Hola amigos del metal, soy Virgoz y esto es Team HD. Ser bienvenidos al episodio número 3 de Infamous Second Son. Ay, lo dejamos en la misión, lo dejamos en esta misión, pero lo estuve pensando mejor y quiero conquistar cada una de las áreas. Por ejemplo, si esta misión está aquí, pues quiero tener este distrito liberado de la DUP. Si está aquí, pues quiero tener este. Y así, pues hacemos un poco de principal, un poco de recoger fragmentos y un poco de secundarias. Así que lo primero, vamos a liberar ese sitio. Ay. Me parece, la verdad, una auténtica pasada esto del humo. O sea, es que haces lo que quieres, eres totalmente libre. De acuerdo. Misión de enfrentamiento de distrito. Reduce el control del DUP sobre este distrito por debajo del 30% para provocar un enfrentamiento. Control de DUP al 40%. Vale, entonces tenemos que seguir haciendo estas secundarias para bajarle el control del DUP. De acuerdo. Montadientes. ¿Qué es? ¿Un osito? No sé, me parece un oso sentado. Ay, no es un panda. Un panda pintando. A ver. Un hombre, un plan, un bote de pintura. Ay, no, coño, que no era un pincel, que era un hueso. El panda se estaba comiendo a ese. Qué bueno, tú. Vale, hay policías aquí. ¿Te rindes? Pues vale. Vale. A ver. El DUP ha escondido una cámara cerca. Usa tu teléfono para encontrarla. A ver, aquí se ve esta especie de fuente. Vale, ¿es esto? No, no es esto. O sí, sí que es esto. Vale, estaría justo aquí. Ahí. Ya lo veo. Listo. Vale, 27%. Ya puedo hacer la misión. Era menos del 30%, ¿no? Sí, exactamente. De acuerdo. Esta parece que es la misión más difícil de las secundarias, a ver. Esto creo que ya lo leí el otro día, pero bueno, lo voy a volver a leer. El DUP está perdiendo el control de este distrito y empieza a desesperar, se provoca un enfrentamiento pintando el cartel de propaganda. Una derrota pública expulsará permanentemente de Queen Annie. Añadirá un destino de tu red de viaje rápido. Pues nada. Eh... Aquí la línea de ayuda del DUP. ¿Desea informar de algún acto bioterrorista? Ha habido un problema aquí cerca. Era un bioterrorista muy atractivo. ¿Ha decidido pintarrajear su cartel? No cuelgue y dígame dónde está. Qué chulada Mandamos el dibujo. tropas para neutralizar la amenaza. El grafiti. Nunca me cansaré de esto.
Pero tiene más azul que rojo. Ahí no está igual, porque va en plan... Coño. Fue increíble. Vale. Coches fuera. Necesito humo. Cago en la hostia. Voy a cargarme los tanques primero y después ya me cargo a los soldados. No te vas a ningún lado, puto. ¿Qué cojones? De acuerdo. Mierda, tío. Tengo la puntería en el culo. Joder, empezamos bien hoy, Es que el franco ese me destruye. Chuparla. Quita parola de mierda. Humo. Bueno, no hace falta. O sí que hace falta. Me lo daré cargado con esto. Buah. Tienen como ataques también de... O sea, me tiran como... ¿Hormigón era el poder de la otra? Sí, hormigón, creo. Joder. Qué falso, ¿no? No tengo humo, tío. Edificios. Darme humo. Aquí. De acuerdo. Esto de la absorción rápida es la polla. Con una chimeneita o lo que sea. Vale, ¿dónde está el tanque? Ahí. De acuerdo. Vale, quedan 4. 4 soldaditos. Hostia, chaval, lo desintegró. Y la carrera esta. Qué guapo. De acuerdo. Listo. Destino de viaje rápido de Kung Annie. Nueva chaqueta. Agente personalizada disponible. Kung Annie libre de patillas del DUP. A ver. A ver la chaquetita. Agente. No la veo. Exist host. Debe ser esta. Bueno, sigo con la esta. Es que me encanta porque va cambiando según el karma que tengas. De acuerdo. A ver si hay algún poder por descubrir. Ay, Dios. Me lío con el menú. Vale. Esto. Explosión de ceniza. Consume menos. Vale. Muy bien. Vamos a cargar el humito. Listo. Aquí puedo hacer 2 maldades. Venga, sí. Vale, vamos a esta, que creo que la desbloqueé el otro día. Y... Vamos a hacer el graffiti primero.
No sé, tío, los grafitis me molan un huevo. No sé qué ponía. Le di muy rápido. A ver. Parece un pulpo, un kraken o... Sí, es un pulpo. Vale. Acabo de hacer del mundo un sitio mejor. Qué guay. Misión de enfrentamiento lista. Pues nada, vamos allá. Una tubería para subir. Casi subía más rápido escalando, ¿eh? Aquí. Oh. Muy bien. Aquí la línea de ayuda del DUP. ¿Desea informar de algún acto bioterrorista? ¡Oh, cielos! Un bioterrorista ha cubierto un cartel con asombrosos diseños de vanguardia. ¡Hagan algo! Terrano, es el segundo sabotaje reciente contra un cartel. Enviamos ya tropas del DUP. LOL. LOL, un helicóptero. ¿No? ¡Oh, sí! ¡Una importante mejora! De puta madre, misiles OP. Ya está. LOL, fue más difícil el primero que el segundo. Nueva chaqueta, fosilizado. Que me da igual, que no voy a cambiar la chaqueta, tío. Me gusta mucho esta, joder. Pues nada, a ver. Joder, el menú es aquí, vale. Voy a hacer esta. Que no protestéis. Prohibido libertad de expresión en mi pueblo. Ah, mira el grafiti del otro día. Reg, estoy aquí y tenías razón. El Space Needle está adornado con un montón de mierda eléctrica y lo que parece un mal trabajo de fachada en aluminio. Vas a tener que subir a lo alto del Space Needle. Hace un buen día, escalaré hasta arriba. ¿Qué? No hagas locuras. Tío, ¿Cojones? Es alucinante, no es hacer locuras. Joder, ¿y por dónde subo? Bueno, hay unas escaleras aquí. ¿Te enganchas? Sí. Vale. Oye, Reg, Es hacer es solo así un en caso las hipotético, pero ¿qué explicación tendría que alcantarillas pudiera y absorber los poderes de algunos conductores, como por ejemplo Hank, y no de otras personas, como por ejemplo los soldados del DUP? Madre mía, ya lo has intentado. No empieces con lo de te lo dije. Reg, quiero una respuesta. Pensaba que el DUP lo tenía bloqueado. Tío, eso hubiera sido mucho más épico si estuviera mirando para arriba. Bueno, supongo que hipotéticamente solo puedes absorber los poderes de un conductor que tenga poderes naturales. Un conductor primario como Hank o, con suerte, Augustin. Todos los del DUP tienen una versión menos potente del poder de Augustin. Así que es posible que no puedan transferirlo, ni siquiera a ti. ¿Entonces quieres decir que debemos seguir intentándolo? Pues muy bien. No te pases, y la próxima vez no me mientas, ¿vale? Confía en tu hermano un poco más. Por cierto, Betty me ha dado recuerdos para ti. Yo soy ¿Cuándo has hablado con manquísimo, por Dios. Antes, al teléfono. ¿Y
dices ahora? He estado ocupado. Joder, pues sí que fue antes. Como 2 episodios antes, tío. Ay, por favor. No doy atendida a las conversaciones y hacer lo que sea que estoy haciendo. Vale, ahora no tengo excusa. Que no sé, nos engancha ahí. Vale. No había que tocar nada, simplemente darle para arriba. No había que pulsar X ni nada. Vale. Se agarra. Súbete, por Dios. Pero... ¡Ah! Vale. Yo estoy flipando. Pero ¿cómo se puede ser tan manco, por favor? Es que no es que sea manco, tío. Es que rebotan las putas paredes. Uf. Vale. Así, así, así. Así, no te pases, vale. Escalera. Subimos. Tío, esto es aún más feo por dentro. Quiero mandarlo todo a la Un mierda. momento. Delsin Row. Antes me colgaste. Lo siento, Betty, pero... No me digas. Vale, ya está. Es que se me había Cierto es que ahora mismo desenchufado los estoy cascos. trepando por el exterior del Space Needle. Mira, si no quieres hablar conmigo, dímelo. Mejor te llamo luego, Betty. Pobre Betty. No es un buen momento para caerme. Menudo regalo para la vista. Ya me gusta más. Ah, vale, Rey, ya estoy estoy arriba. en el mirador. No bajes la guardia. Aquí va a haber pelea rica, LOL. Que no quería... Bueno, ahora ya está. Vale, hora de sacarle los ojos al Space Needle. ¿Y eso debe de ser lo que mantiene todo unido? ¿Qué demonios? No te había visto antes. Rek, tío, hay un pequeño ejército aquí. Significa que estás en el sitio correcto. O que no les gusta nada que otros toquen Vale, puedo sus volver cosas. abajo. Céntrate, Delsin. ¿Ves algún otro modo de cortar las comunicaciones? Sí, hay Vale. un ancla. Los enemigos Parece de abajo que ya mantiene están, Miguel. todas las antenas en su sitio. En fin. Vale. Puto mamón de mierda. Humo, humo, humo. Uf. Que soy inmortal mientras tenga humo. Perra. Vale, misil. Joder. Vale, 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 vale. Joder, es que me ponen a parir, Dios. Me ponen a caldo. Aparte nada más te acercas, se ponen a saltar, tío. Voy a matar a este, tío, que es el que me está jodiendo vivo. ¿Dónde está? Me cago en... Satán. Muere, hijo de puta, tío.
Sí, te vas a rendir. Vaya, están todos. Era ese el que me estaba reventando, tío. El del escudito ese de hormigón. ¿No? Anda, un poder nuevo. Hola. Muteando. No creo que esto pueda cortarlo. Nunca está de más tener poderes nuevos. Ah, vale, ahora. Tío. Vamos allá. A ver qué nos dan. Ah, vale, esto es lo del... No, tío. Esta es la definitiva, Esto va a la ulti. marcar época. La sutileza es para los perdedores. A ver. Logra una racha kármica dedicándote a matar. Si dejas pasar mucho tiempo entre muerte, la racha se interrumpirá. Cuando tengas una racha completa, pulsa. Para realizar un descenso orbital. ¡Vaya carrerón! Vale, se supone que si fuera bueno, pues Ojalá Reggie tenga los buenas vistas de arrestaría en vez de rematarlos. Vale, vamos allá. ¡Fuera anclas! Tías. No es lo mismo verlo que... Vamos allá. Distrito Science Center. Te he perdido. ¿Me recibes? No recibo nada, señor. Una bomba atómica, Nada tú. fuera de la zona más cercana. Tomar por culo. ¡Hey, Rey! Vamos a buscar algunos conductores primarios para pillar más poderes. ¡Las calles son nuestras! Tranquilidad, solo unas cuantas del vecindario próximo. El DUP aún controla el 98% restante. LOL. ¡En el Space Needle, tío! Has destruido su centro de comunicaciones, ¿no? Puede que sean sordos, pero no tontos. Expulsar al DUP de Seattle nos llevará un tiempo. Y acabamos de llegar. Bueno, ya sabes lo que dicen. Para llegar lejos solo hace falta un gran eslogan. ¿Y eso quién lo dice? La gente de China. De China. Los chinos. Los chinos nos comen los chinos. Que este me gusta mucho, tío. Pero como soy malo malote... Un burro. Como soy malo malote... Voy a escoger la calavera. Aunque ese me gustaba mucho, la verdad. Oye, Reg, ¿puedes verlo desde aquí abajo? ¿Bromeas? La gente puede verlo desde Portland. Era por ver si los DUP saben que estoy aquí. ¿Quién demonios es ese? No es uno de los 3 que escaparon. Hola, Zorri. Estoy de vuelta. Oh. Vamos, esta es su extra de propulsión. Y solo lo puedes tener si eres malo. Porque está en rojito. Esto supongo que no lo puedo tener. Vale, sí. Nos curaríamos. Antes molaba ser malo porque... Con Cole, porque... A los... Cuando... O sea, por ejemplo, tienes a un enemigo en el suelo, ¿no? Delsin, Y he estado haciendo aquí, averiguaciones sobre en los vez de pegarle una bioterroristas patada... suidos. Bueno, ahora ya se murió el otro, pero... ¿De qué demonios A ver, hablas? espera. La gente que empieza a hable. llamarme hombre pancarta, que es un nombre la mar de estúpido. Quizá este no sea el mejor momento para que te pasees por el Space Needle. Y digo yo, ¿por qué no hombre de humo o humareda? Mira, seguiré buscando el rastro de los bioterroristas huidos. ¿Por qué no pruebas a interrumpir otras operaciones del DUP por la zona hasta que sepa algo? Ah, vale, esto es lo que ya estuve haciendo. Las secundarias. Liberar Seattle de la ocupación. Expulsa el DUP de la ciudad distrito por distrito. Reduce su control completando las misiones secundarias de distrito.
Destruye centros de mandos móviles, destroza equipo y fortificaciones del DUP, destruye cámaras ocultas y agentes secretos, derriba y absorbe androides rastreadores. Derriba y absorba, o sea, coger fragmentos de los estos te reduce coger fragmentos de los robotitos estos que vuelan, te reduce también bueno, el control del DUP, porque claro, se supone que son cámaras. Y pinta con spray, arte inspirador, el graffiti, que es lo que más me gusta. Bueno, lo que estaba explicando. Antes, tú, cuando le pegues a un civil o a un enemigo o tal, cuando estaba en el juego, tienes la opción de curarlo o ejecutarlo aquí. Pues antes, en vez de ejecutar, la absorbías como su esencia vital y te curabas entero. Y era una pasada. Pero bueno. Creo que tiene más poderes que el humo, así que ya se verá. Bueno, de momento vamos a... Esto ya lo tengo. Solo voy a hacer grafitis y... O sea, solo voy a hacer grafitis y completar el distrito. Por ejemplo, estas ya no las voy... ¿Qué coño es esto? ¿What? Este simbolito, tío. Bueno, vamos a hacer ese graffiti, tío. Por enseñarlos todos. Es que, no sé, me molan bastante los dibujos. Es lo que tiene de especial esta pintilla que tiene Delsin de... Grunchero. Creo que tengo una pista sobre un bioterrorista que escapó del accidente de autobús. Desembucha. Sigo en la estación. No es el mejor lugar para hablar. Nos vemos en la cuarta con Vickers. Ok. Pero bueno, de momento voy a hacer grafitis y secundarias. Grunchero, o sea, género que me acabo de inventar. Que le gusta el grunge. Lo digo por el gorrito y la típica camisa de cuadros que se lleva. Rollo Nirvana, Foo Fighters, esos grupos. Visten así como Delsin. Una foto cortada. Vale. De nada, mundo. Ah, mira, si es la zorrita pelirroja. Vale, vamos aquí, tío, que no sé, me llama la atención. ¿Qué es esto? El legado de Cole, parte 1. Esto debe ser por tener la versión esta especial que pillé. El legado de Cole, tío. Pero Cole se supone que en este juego había muerto. ¿Sí? ¿Quién es? Raymond Wolf, el periodista. Vaya, Anda. ¿el famoso Raymond Wolf? ¿El tipo que descubrió la implicación del ejército en el desastre de Air City? Bien, has oído hablar de mí, así será más fácil. Necesito tu ayuda. Ve al Parque Sandayal y te daré más detalles. Este salía en Infamous 1 y Infamous 2. El Raymond Wolf este. Y tenías que ir con Cole descubriendo sus grabaciones de audio. Cago en la puta, qué manco soy. Pues aquí. Bien, aquí estoy. ¿Qué necesitas? El DUP ha capturado a mi editor. Ahora mismo lo están interrogando. Todavía tengo que averiguar dónde lo tienen escondido, pero mientras tanto necesito que recojas mi última historia.
El DUP la está buscando y no quiero que acabe en sus manos. Bien. ¿Cómo la encuentro? Utilicé varias pegatinas de peces para señalizar el lugar de recogida. Lo único que tienes que hacer es seguirlas. Pegatinas de peces. Sigue las pegatinas de peces. ¿Esta? Ojalá el DUP te dé por saco. ¿Te creerás que no te huele el Pues no sé, tío, ni puta idea. Otro remedio de Ah, mira, ahí hay otra. Aquí hay otra. Es por aquí. Otra ahí. Vale, 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 vale. Pues no veo más. Por la acera no se corre. Aquí. Ah, mira, sí hay aquí gente del DUP. Voy a hacerlo en plan sigilo. No es que en este juego haya mucho sigilo, pero si vas por detrás y aún no te detectaron, pues haces eso. Vale. Ahí hay otra. Derrota al DUP. Vale, es aquí. Hijos de fruta. Cago en Dios. Aquí no hay humo, tío. Estoy en el puto monte. Y no puedo quemar las plantas, ¿no? Uf. Uf. Dios. Que no, que me están reventando la cabeza, tío. Que aquí no hay humo, tío. Puto sida. Vale. LOL, me quedé sin humo. Bueno, me quedan misiles. A ver si doy apañado con los misiles. Joder. Bueno, antes de seguir voy por humo, tío. Aquí. El don de Cole, efímero o en sus albores, escrito por Raymond Wolf. Todo el mundo sabe que cuando murió Cole McGrath, además de curar la plaga que azotaba el mundo, se llevó consigo a la tumba a todos los conductores. Lo que no sabíamos es que se trataba de algo temporal. Un año después, surgieron rumores de que el gen conductor había regresado. Hay quienes pensaban que la plaga había sobrevivido y mutado, y que esta vez creaba conductores en lugar de matar a gente normal. Otros pensaban que en realidad no habían muerto todos los conductores, y que los pocos que habían quedado lograron expandir sus habilidades. He investigado personalmente ambas leyendas urbanas y no he encontrado pruebas de ninguna de ellas. Por eso he venido aquí, a Seattle. Creo que el DUP sabe más de lo que dice. Bueno, así que... muy instructivo. Por eso estoy aquí. La historia no acaba ahí, y creo que Augustin y el DUP son la clave. Necesito tu ayuda para averiguarlo. Ya hablaremos. Gracias. O más bien, no hay de qué. Así que en este juego se da por hecho que Cole escogió el final bueno, que es que se sacrifica por... se mata a sí mismo para salvar a todos los humanos que hay. Y el final malo sería pues hacer una bomba que matara a todo Dios
Y a los que no los matara, pues los conviertes en conductores. En este final escogió el bueno. O sea, en este juego se supone que escogió el final bueno. De superhéroe en vez de infame. Pues nada. Vale, ¿dónde tengo que ir? Aquí. Uf. Uf. Pues no sé. Me voy para abajo. Aquí lo primero para ya desbloquear los fragmentos. Y no sé, vamos a ir conquistando la islita, porque es que si no... Aunque bueno, de momento, para los poderes que tengo, los fragmentos que tengo me dan de sobra, la verdad. Pero bueno. Anda, un graffiti. Voy a hacer el graffiti un momento. Muy bien. ¿Dónde hay un...? Aquí. Graffiti con plantilla. Limpia la zona de enemigos antes de empezarla. Limpia. Combate de robots. LOL, es la... Está dibujando el Space Needle como si fuera un robo gigante. Le falta el rojo, que sí. Delsin, qué talento tienes. Qué bueno. Bueno, este no es tan sangriento como los otros. Oh, y me da un punto de racha hacer el graffiti. O sea, básicamente todo lo malo que haga, ya sea ejecutar enemigos o matarlos simplemente de todo, cualquier cosa que haga me va a dar racha kármica del mal. No sé cuántos puntos son necesarios para hacer la ulti, pero bueno. Le voy a llamar ulti, es que no me acuerdo cómo... No recuerdo cómo se llama. El poder. Bueno, que es como una bomba atómica. Ya tú sabes. Anda, un fragmento. A ver. Cago en la puta. Vale. Fragmento. Listo. Ulti disponible. Voy a tirarla aquí dentro. A ver si llego. Ah, se me va a agotar la ulti. Aquí. Ahí voy. Vamos allá. Arriba o abajo, arriba o abajo, abajo. Ahí voy. LOL, es que te desintegras de todo. Vais sin misiles. Oh, uno. Ay, de puta madre, de puta. ¡Ey! ¿Dónde estás? Aquí.
Pero ¿por qué huyen, tío? Si no les voy a hacer nada. Y hostia me dio. Vale, racha kármica. Allí hay un montoncito de ellos. Aquí. Están arriba en el puente. La verdad es que mola un huevo, tío, cuando se rinden y los desintegras, literalmente. A ver, voy a intentar tirarla desde aquí y quedar en el arriba del tejado. Vamos, a ver si doy. Sí. Vale. Mirones. A ver cómo era. Vale. Esto mola porque te desbloquea todos los fragmentos. Destruir esto. O sea, te los enseñan todos en el mapa, todos los que hay. Y además... ¿qué te hacía además? Bueno, que cuando explota eso, pues salen un montón de fragmentitos. ¿Ves? Está guay, tío. Esta. Lanzamiento mejorado. Bueno, cuando me meto en los agujeros o me propulso, vuelo más. Resumen. ¿Dónde está? Ah, ya lo cogí, vale. Mira, allí hay un robot. Hostia, pues sí que saltas más, Vale, vamos a por ese robot rápido y hacemos el graffiti. Sus amigos también desean recordarlo. Vivimos en un país debido al pollo, la guerra y la maldad. Tú me rascas la espalda. Eso es una puta motosierra. Eso es una puta motosierra, tío.
LOL. LOL. No está mal. Le está rascando la espalda. LOL. Vaya burrada, tío, de dibujo. Porque los hacen en plan ahí happy y son topegores, ¿sabes? Pues nada. Ejecutar. LOL, ahora que lo pienso, si mato gente... Creo que entro en racha kármica. No sé. No estoy seguro. Esta misión... Fragmento y luego misión. Que por cierto, debe estar arriba. Sí, ahí está. Hoy atino más. Ayer no atinaba un puto robot. Ese me encanta. A ver. Por ahí. ¡Ay, Dios! Joder, eso duele. ¿Tienes algún problema? Está arriba. ...34, 33... Vale. Por ahí. 16, 15, 14, 13... Ah, aquí. Augustin es la conductora más fuerte que he visto nunca. Tiene a todo el DUP como perritos falderos. Su misión siempre ha sido reunir bioterroristas y mantener el mundo a salvo. Lo ha hecho tan bien que el gobierno dice que ya no necesitan al DUP. Pero debo decirte, chaval, que no me gustaría ser el gobierno en este momento. Augustin es el DUP. Decir que no necesitan el DUP es decir que no la necesitan a ella. Y esa es una mala idea. Peor aún, es pólvora a la espera de una chispa. Una chispa como tú. LOL. Decir que el DUP es malo es decir que ella es mala. O sea, que no es necesario decir que no la necesitan. ¡Ah, qué bien que os juntasteis! No moriré sin dar batalla. Vale. Ahí arriba. Cago en la puta. Vale. Me encanta. Pues sí, sí que baja el control con los fragmentitos. Pues nada. A ver. Mapa. Quedan 4 fragmentos. Vale, cojo los 4 fragmentos y ya nos vamos a este de aquí. Ay, por Dios, entra.
LOL. Me voy. Que os follen. Este. Y luego ya vamos recito a por hacer la misión. Uy. ¿Te rindes? Vale, fragmento. Mierda. Puto robot de los cojones, tío. Muy bien. Uf. Ah, pues ya está, por el camino ya nos los cogemos. Esas dos misiones que le den, esta y esta. Ya tengo el 22%. Yo quiero llegar al 30% y listo. Con las misiones que más me gustan. Esta, tío, la odio. Esta, la hice ayer. Es horrible. Es encontrar a una persona normal del... ¿Sabes? Que pasean por ahí normalmente. Pues está disfrazada, ¿no? De civil. Un tipo de la DUP. Y una hora ahí para encontrarla ya. Vale, están vacíos. Aquí. Muy bien. A ver qué les cuenta ahora la de atención al cliente. ¿Desea informar de algún acto bioterrorista? ¡Oh! ¡Hay un bioterrorista suelto! Y no vea lo bien que que muy pinta. mola, tío. Digo, que mancille su cartel. Temo que sea El dibujo que escogí. Lo resolveremos ahora. ¿Cómo mola? Hijo de Satán. Ando con misiles, no... ¡Mierda! Bien, maté a ese, tío. Es que se lo dejas suelto y es que te destroza, tío. Humo, por favor, humo. Yo te invoco, humo. No sé dónde hay. Da igual. Voy a YOLO. Ey, acabo de ver a un robotito de estos pasar. Mira, 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 míralo. ¿Y por qué no sales en el mapa? Vale, vale, ahí está. Me cago en la... ¿Le di? No sé. Lo he perdido, tío. Lo he perdido, no sé dónde va.
Buah. Qué asco. Vale, quedan dos. Ok. Oh, lo volví a encontrar. Vale, vale, vale. Bien. Mola. Puta madre. Vale, con eso lo rompo el escudo. Chuparla. Se fue a la puta. Chaqueta, cargado. Este era el distrito... ¿Eh? Distrito del mercado. Ok. Bueno, pues listo. Vamos aquí. Según las directrices provisionales adoptadas en la ¡Oh! Jueguistas. Por favor, no lo hagas. Fuera. Y fuera. Y el coche, el coche, el coche. Misil. No tengo humo, tío. Me cago en la puta. ¿Sueltas humo? Sí, suelta humo. Pero déjame coger humo por... ¡Joder! ¿Y a dónde estoy? What the fuck? Pues nada. Qué pesados sois, La Virgen. Muérete, hostia. Suicida. Vale, misil. Misil. No tengo más misil. Así, vale. Humo. Tenía las tanquetas que recuperan todo, tío. Muy bien. ¿Dónde está el...? Arriba. Vamos a subir rápido. Muy bien. ¿Cómo abrir una chisma de esta rapidín? Buah, pero es que no me van a dejar abrirla. Quiero matar a este cabrón, tío. ¿Dónde está?
Es este. Vale, vale. Sí. Sí, ahora está débil. Pero me cago en Satán. ¡Muere! Tampoco son tan fuertes. Prefiero 1000 veces a esos que a los que tiene al del otro día, que tenía una ametralladora gigante, tío. Esos sí que son jodidos. Vale, racha de 6. No sé cuántas. Vale, aquí no hay más en este nivel. Ahí hay uno. Vale, pues es racha de 7. Con racha de 7 te rindes. ¿En serio te rindes? Ya salió corriendo. Ay, qué bueno. En fin. Vale. Es todo el rato lo mismo, pero es que da igual. Como tienes poderes, tío, es súper divertido, macho. O sea, un GTA que hagas esto es aburridísimo. Pero como tienes todo el rato poderes, es que es la putísima polla, tío. En fin. ¡Oh! Cámaras y grafitis. Vale. Pero si aún no te hice nada, por Dios. Ah, vale, es esta que está en el suelo. Vale, cámaras. Buah, chaval. Esto está petadísimo de fragmentos, Se me acaba el humo. Aquí hay uno. O lo he soñado. Ay, no, era la carcelesa. Vale, vale, vale. Pues nada, esto está a tope de fragmentos. Habrá que buscarlos. Yendo nivel por nivel. Pues nada. A ver. Aquí hay uno. No lo sé, tío. Es que como no ponen si están arriba o están abajo, simplemente... ¡Ay, hostia! ¡Qué retrasado soy! Que esos son los fragmentos de que soltó la tanqueta esa, tío. Joder, están todos arriba, hostia. Claro, la tanqueta explotó y soltó esos fragmentitos. Vale, vale, vale. De acuerdo. Como no los vi antes, no sé. De acuerdo. Venga, a graficar un poco. Comida para peces. Hostia, soy un pro. Grafitero profesional. Pinto todo por fuera. Luego ahí queda bien. En verdad me salgo del cartón muchísimo, tío. Comida para peces. Debería cobrar por esto. Vale, graffiti, 2 cámaras y 2 fragmentos. He visto ahí. Aquí. Vale.
Vale, queda uno ahí. Vale, veo dos. Y la cámara. Vale, arriba. Ah, mira, este está parado, de puta madre. Vale, otro ahí. Me cago en la puta. ¡Oh! No. Hacedle sufrir. Ay, no, que estos son delincuentes. No, 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 esos no. Que si no me dan karma del bien. Vale. Mierda, tío. Buah, ¿y ahora? Los únicos enemigos que hay son estos. Pero es que estos es por karma del bien, que salen azulitos. Veo a alguien. Deben ser junkies o algo así. No sé, tío. Vale, ese ya se rindió. A ver si me deja sin dar la S para que no me salte karma del bien. Sí, lunático azabache. La verdad es que va muy bien el rollito del spray. Aparte tienes que coger el mando como así de lado. O sea, para que os imaginéis, el R2 cojo el mando con una mano y el R2, que es el gatillo que tiene en la mano derecha, lo pulso con el índice. Vale, el R2 cojo el mando por Es que no, porque también lo puedes pulsar con el índice cogiéndolo de la otra manera. No sé cómo... No sé explicaros cómo se coge. Samuel Ock, ¿es PC? No, es PlayStation 4. El Infamous solo lo hay en en consola. Es único, no es multiplataforma. Vale, 37%. A ver. Mierda. Vale. Fragmento, fragmento y fragmento. Voy a coger los 3 fragmentos estos y a ver si ya me completa el 30%. Solamente con coger esos 3 fragmentos. Vale, por aquí no me doy enganchado. Y por aquí me lleva por un túnel. Vale, voy a coger altura aquí. Y paso. Oh, huelguistas. A la puta. Conductores no. Conductores no. Tío, se quedó ahí arriba. ¿En serio? A ver. Aquí. Muy bien.
Vale. La guinda del pastel. Nos han muerto. Ahí hay otro. ¡Sal de esta zona! Vale, ya está. ¡Oh! ¡Oh! Has sido ascendido a bioterrorista. Estás un paso más cerca de convertirte en infame. Hostia, cómo mola, tío. Y ahora la chaqueta se va a ver así. ¡Qué guapa! Y Delsin es más oscura, tío. LOL. Es que aquí estoy a la sombra. A ver, espera. A ver. Tiene ojeras, tú. LOL. Mola un huevo. ¿Qué me han dado? ¿Nuevos poderes o qué? Sí. Solver humo, misil... Explosión destructiva. Aumenta la gravedad de la explosión de ceniza. Destruye a algunos enemigos al instante, lo que proporciona karma del mal. Mía. Explosión de ceniza, cuesta menos. Y ya está. Un cuerpo a cuerpo, nada nuevo. Bueno. Pues tenemos un misilito más. Y esto más cheto. Yo lo veo igual que antes, ¿no? Debe tener más daño y punto. Pero no sé, visualmente lo veo igual. Quizás más... ¡Hostia puta! ¿Lol? Que los desintegra directamente. What the fuck? LOL. Está bien. Vale, el último fragmento. Uf. Lo que molaría, tío, es hacer así, mantener pulsado el botón y que fuera todo el rato en humo, ¿sabes? Pero bueno, eso estaría chetísimo. Pero molaría un huevo, ¿o no? Fragmento aquí. ¿Debajo? ¿Sí? Vale. ¿Lol? Aquí. Está guapísimo esto, tío. La verdad es espectacular. No, no te metas en ese barrio. Bueno, pues lo que sé, tío. Vamos a hacer una misión de las cámaras, por ejemplo, que se hace rápida. Y ya para que nos desbloquee la zona, porque ¿cuánto le falta? No lo pone aquí. Mierda. Vale. Cámara. Uf. Vale, de puta madre. Bien, ya la puedo hacer. De puta madre, tío.
Aquí la línea de ayuda del DUP. ¿Desea informar de algún acto bioterrorista? ¿Saben qué? Un bioterrorista ha cubierto otro cartel. ¡Oh! ¿Qué puedo hacer? Reconozco su voz, señor. No encuentro esto gracioso. No se encarga. Vale, señora, vamos allá. Ay. Vale, helicóptero y más gente. A ver que se pare. Cago en la puta. Los flancos. Ahora. 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 ¡Mierda! Bien. De puta madre, el último. Vale, vamos a por ellos. Son francos y un helicóptero, o sea. No necesito misiles para cargármelos. Vale. Qué guapo, tío. Los desintegras, es que literalmente. Y como es una habilidad del mal, te da karma, racha kármica. Bueno, creo que matándolos con cualquier habilidad te da racha kármica. Ahora mismo no estoy seguro, tío. Pero creo que sí. Vale, aquí. Vamos allá. Venga, ¿dónde estáis, putos? Ahí. Muerto. Y se rindió y ya no me deja matarlo. No me deja ser malo, demasiado mal. No, chaqueta, has fallado. Conquistado el distrito de Georgetown. Dios, that English, please. A ver. Tío, estoy hasta los cojones de secundarias. Vamos ya a la principal, tío. Y que le peten. Cago en la hostia. Vale. Uno. Dos. Listo. Humo. Esto te recarga todo. Muy bien. ¡Sí! ¡Demonios! ¿Dónde ibas? Muy bien, empezamos la misión con racha. La misión a la caza de la luz está bloqueada. Destruye el centro móvil de cercano del DUP. Mierda, tío. O sea, todo lo que hice hasta ahora, lo importante era destruir esto. What the fuck, ¿y qué son esos círculos negros? Pues nada. Encargarnos eso. Deben ser como antenas. Sí, son antenas. Bloquean el radar. ¿Hay que cargarse las antenas o qué? Sí. Pues muy bien. Anda, mira, había un graffiti debajo de esa. Pues nada, antenas primero. Quiero mi mapa. Listo.
Ay, hostia, esto no era la antena. Era esta. ¡LOL! ¿Cuántos enemigos? La virgen. Ulti, 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 ulti. A ver si he apuntado más o menos que pille los dos edificios. Ahí. Pues nada, no me he cargado ninguno, loco. Como están a diferente altura. Cago en la hostia. Vale. Pues nada, uno. Anda, uno de estos. Vale. A ver si logro caer en el medio. Ay, 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 ay. ¡Mierda, tío! Me da igual. Arraso con todo igualmente. ¿Dónde hay una cámara? No sé, estoy ciego, no la veía. Vale. Listo. ¡Ah! ¡Atrás! Código NIT. A todo el personal, código NIT. Vale, cámara. Cámara. Hostia, que me caigo, tú. Uf. Y cámara. Muy bien, listo. Oh, qué buen método para cargarse esas cosas. Bueno. Muy bien, listo. Pioneer Square. De acuerdo. Pues nada. Vamos ya a hacer la misión principal. Oh, fragmento. Vale, está abajo. ¿Qué cojones era eso? Un castillo de hormigón, tío. Pero qué enemigos. Vale.
Estoy de espaldas. Lo que quiere decir es que está... ¿Por aquí? Ahí. Perdón, mirones. Listo. Vale. Oh, fragmentos. Mmm. 62%. Bueno, voy a limpiar este distrito un momento, si se hace enseguida. Solo cogiendo fragmentos y haciendo 2 o 3 secundarias, ya está. Y mira lo que me llevó la secundaria de la cámara, o sea, darme la vuelta y disparar. Eso es lo que me llevó. Si puedo evitarla de buscar al tío de la DUP que está camuflado, pues mejor. ¿Dónde cojones está el bicho? Ah, estaba aquí en la esquinita del edificio. Vale. Mierda. Vale. 2 fragmentos que están volando a la par. 3 fragmentos veo ahí. Porque el control de la esta tiene un fragmento. Vale. Muy bien. Ahí hay otro. Y este está ahí. Muy bien. Vale, ahora se han separado. Pero parece como que están por debajo. Ay, pues sí, hay un camino debajo. Míralos ahí, los 2 puntitos. Oye, que te estoy dando, desgraciado. Muy bien. Hace cosquillas. A ver. Graffiti. Y fragmento de camino. Mira, tenemos 21 ya ahorrados ahí. Limpia la zona de enemigos. Ay, por favor, en serio. Me estáis tocando los huevos. A ver, cebo vivo. LOL, es un pescador que parece Satanás. Muy bien. Ay. Pues no sé qué tiene de gore esto, la verdad. Mi auténtico superpoder. LOL. ¿Qué pescó? ¿Un puto dinosaurio? ¿Qué cojones? Bueno. A ver. Ah, sí que lo pone ahí arriba a la derecha. 39%, vale.
me falta un 9%. No sé si en 30% ya te desbloquea o tiene que ser menos de un 30%, no estoy seguro. Pero bueno, con coger estos 3 fragmentos y hacer este graffiti, ya está. Y ya después de liberar la zona, ya... Mira, es que tiene un mogollón de guiños al Sly Cooper, tío. Buenísimo. Sucker Punch, la compañía que inventó esos juegos. Sigo sin recordar el puto nombre de la tortuga. Ay, Dios mío. Lo voy a tener que acabar buscando. Era como el listo del equipo, el que inventaba todos los artilugios y tenía una silla súper chula y unos dardos tranquilizantes. Estaba muy guapo, tío. No me acuerdo cómo se llamaba la tortuga. De acuerdo. A ver... Vale, ese fragmento... Ah, sí, ya iba por uno. Bueno. Pues nada. Joder, ¿quieres engancharte? Por el amor de Dios. Ah, sí, lo he notado. Muy bien. Vale, hacemos este graffiti. Arte del sushi. El arte del sushi. Perdón. LOL. Un chino... Es que el sushi no sé si es chino o japonés. Yo lo vi en todos los animes y los animes se supone que son japoneses, pero... creo que es japonés. Vamos a dejarlo en asiático. Un asiático... con cara de asesino, tío. A saber qué está haciendo. Es que yo no quiero ni saberlo, tío. Esto les abrirá los ojos. Pues no hizo nada. ¿Hizo un sushi? ¿Por qué está mal hecho? No lo entiendo. ¿Está bien? No sé. No sé qué tiene de malvado su dibujo, la verdad. En fin. Bueno. Último fragmento de la zona. Ven aquí, perra. Cagüín. Muy bien. Pues nada. Misión de la zona y después ya misión principal. Ya queda poquito. Claro que no. ¿Cómo va a haber un agujero aquí? Ah, pues aquí. Es tu deber como ciudadano y como ser humano.
Cállate, zorra. Muy bien. Aquí la línea de ayuda del DUP. ¿Desea informar de algún acto bioterrorista? ¿Qué llevas puesto? ¿Eres tú, cielo? Espera, conozco esa voz. Eres ese punky que no deja de llamar. ¡Oh! ¿Por qué seguirán respondiendo a mis llamadas? Qué bueno, tío. Buenísimo. ¿Tres? Sí, parece que necesito. Voy a hacer una cosa, me acerco. Bajo. Chupo. Cago en la hostia. Chupo el humo de esta. Mato a este. Que está molestando. ¡Hostia puta! ¡LOL! Vale. Si le enganchamos... Es que no me deja... Cuando me dispara el mamón este... Anda, ya está. Es que cuando me dispara el cabrón ese, tío... O vale. No me va a dar... No me va a dar para girar. Me cago en la... Hostia. Ah, por favor. Bueno, está ahí arriba. Te vas a enterar. De puta madre. Pues nada, a por la misión principal. Me encanta, tío, cuando habla con la de atención al cliente de la DUP. ¿Qué llevas puesto? Oh, RIP. The Pioneer Squad. A ver. Aquí, chaquetas. RIP. A ver. Hombre, esta mola, Pero bueno. Es que la que más me gusta, tío, es la original. Oh, ¿esta? Me dejo esta, tío. No está mal, no sé. Por ver algo diferente, ¿no? Me uniría al DUP si no fuera por... ¿Te unirías? Pues únete ahora. Mola porque puedes ir haciendo combitos con los chismes de ventilación y moverte. Como si fueran los alambres de corriente en el Infamous 1 y 2. Dramáticos hechos los ocurridos en el Pacific Science Center hoy, pues un hombre aún sin identificar ha escalado al mítico Space Needle de Seattle y ha colgado una pancarta de la aguja. Aunque el significado del símbolo y la identidad del hombre pancarta siguen siendo un misterio, lo que está claro es que la población bioterrorista de Seattle... Hombre pancarta. Suena fatal, ¿eh? ¿Pero qué coño estáis mirando? ¡Fuera! Anda ya. Pero, ¿qué pasa? ¿Que aquí la gente no me tiene miedo o qué? En fin. Delsin, What? lo siento, tío. Voy a retrasarme. Pero he oído que hay un bioterrorista maníaco. Acabo de enterarme. ¿Y podemos no usar la palabra con B? No, aquí vive alguien, ¿eh? No es más que un insulto inventado por el DUP Brent. para que la gente tenga miedo de los conductores. Llámalo como quieras. Pero vea por él y sácale todo lo Aquí que vive un sepas tal sobre Brent. Augustin. Y absorbe sus poderes. Sí, vale. Y absorbe sus poderes.
¿Pero qué ¿En serio? cojones? ¿Va a ¿Que es funcionar? travesti o Acaban qué? de encontrar un cuerpo en la quinta con Briar. Porque son Ve a ropa de echar un mujer. vistazo. Pero prométeme que intentarás pasar inadvertido. ¿Vale? No sé. Pues nada. No me jodas que me cambias de zona. Uf. Menos mal. Escucha, habrá policías en el escenario del crimen, ¿vale? No son del DUP. Estaré aquí para ayudarle, pero matar a Polly... Vale, pondré mis phasers en modo aturdimiento. Modo aturdimiento. ¿Te gusta mi...? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué? ¿Te me rebotas? Con que no le dé por el puto muro este de mierda... Te vale. dije que pasaras a escondidas. Empezaron ellos. ¿Sabes por qué la gente odia a los bioterroristas? La gente odia a los bioterroristas porque los han adiestrado para ello. O a lo mejor porque son unos asesinos. Y puede que eso sea porque a veces no les queda más remedio. Verdad, empezaron ellos. Los iba a matar igualmente aunque no empezaran ellos, pero... What the fuck. Bien, he encontrado a la víctima. Sin duda es obra de un conductor. LOL, esto es lo que había... Vale. Así necesito como que estas hagas un luces reporte del raras. escenario del Debe ser crimen uno de esta los que semana. escaparon. Cualquier cosa que nos dé una pista. Porque iban más en el camión ese. No iba solo... Ahí va la foto. Aunque creo que ha cerrado los ojos. ¡Ah, coño, LOL! ¡Que hay un cadáver ahí! ¡LOL! Ahí tienes tus heridas. Me pregunto qué tipo de daño ha hecho esto. ¿Una explosión de fuego? ¿Un láser? ¿Una mirada carnívora homicida? Oh, tío, no me importaría absorber un poco de esa mirada carnívora homicida. Delsin, Hostia. aunque el tipo que haya hecho esto sea un conductor primario, no sabemos si la transferencia de poder funcionará. Bueno, si funciona, mi primera víctima será el primero que me llame hombre pancarta. Tienes que dejar de darle importancia. Espera, creo que oigo unas sirenas. Déjame comprobarlo, ¿vale? El DUP ha acordonado una zona próxima. Se ha avisado al departamento de policía para que se mantenga alejado. Debe de ser el conductor. Echaré un vistazo. LOL, ¿cuántos coches de Traigo la un convoy DUP? del DUP va al lugar del crimen. Es mejor que me mantenga alejado de ellos. Eso, Reggie. Tú mantente alejado. Ya me acerco yo. Bueno, es normal, ¿no? Él no se transforma en humo y vuela y todo eso. Bueno, que yo no es que vuele. Yo me propulso y luego caigo. Y en vez de ir todo el rato así... molaba un huevo, tío. Si fuera todo el rato así. Probablemente haya un montón de hombres del DUP, quizá con órdenes de disparar a matar. Odio interrumpir la charla, pero ¿has tenido suerte con la cara de la primera víctima? ¿Hay algo en la base de datos? No, nada. No debía de tener antecedentes. Por su aspecto esperaba que lo pillasen en un par de redadas antidroga. Es cierto, el lugar está lleno de gente del DUP. ¿De verdad quieren pillar a este tío? Se juegan su reputación con esto. Sí, bueno, yo también. Derrota las fuerzas del DUP. ¡Cagüen! Ah, vale. ¿LOL? Espera. ¡Oh, LOL! Puedo absorber las bombas de humo, tío, que me lanzan. Qué bueno. A chuparla. ¡Muere! Vale. Que me muero yo ahora. Cuidado. Vale. A ese. 5. Cago en la puta. Me van a joder la racha, tío. Vale, aquí abajo. 6. No, es coged al conductor. ¡Qué cruz! Y suerte con 7. eso.
Vale, uno de estos chetos. A ver si lo mato directamente con esto, tío. Vale. Si sobreviva a esto, le hay que dar algo. No, no sobrevivió. Vale. Quedan 3. No, quedan... Bueno, ahora quedan 3. Pero ¿dónde cojones están, tío? Vale, ahí hay uno. Vale, 2. Unos juntitos. Pero es que no paran de llegar, tío. Ahora, chuparla. Este lo tiro por tirar, vamos. Bueno, este conductor desde luego tiene estilo. Es una especie de ataque nuevo. Vale, solo necesito... Una Déjame promesa. adivinar, cara y heridas. Si no es mucha molestia. Cara. Ya está, ahora te mando las heridas. No hace falta, tengo una coincidencia del rostro. El tipo es un traficante con una lista interminable de antecedentes. Busca el alijo, puede que nos dé alguna pista de por qué el francotirador lo eligió a él. Buscar al hijo del traficante. ¿Aquí? ¡Dios! LOL. ¿Dios qué? ¿Qué pasa? Delsin, ¿estás bien? Tengo al francotirador. Voy tras él. Ten cuidado. Vale, ¡Espera! ¡No me... No pasa nada! ¡Soy de los tuyos! O sea, de los nuestros. LOL. Escapó. ¿LOL? Tío, sus poderes molan un huevo, tío. Frena un poco. No voy a hacerte daño. Sobre todo si vas tan rápido. What the fuck. What the fuck. Yo quiero eso. ¡Para! ¡Vuelve aquí! Me cago en la Un puta. placer. ¿Lo tienes? No, corre. Muy Vale, se rápido, tenía a que toda leche. escapar. Un conductor muy rápido, tío. Mirada carnívora homicida giratoria. Yo quiero eso. No seas avaricioso. Pero sería divertido. Justo antes de cada ataque, el cartel de neón que había detrás se apagaba un poco. Debe de ser su fuente de energía. Vuelve al cartel e intenta averiguar algo. En plan... yo quiero ese muñeco, no seas avaricioso. Deberías ver lo que puede hacer ese tipo. Son como láseres. Tío, sería genial tener un doble ataque como ese, además del humo, cuando me tope con Augustin. No das más que Tranquilidad. problemas. Primero tenemos que encontrarlo. ¿Cómo? Dime que no estás en una zona que no conquisté, por favor. Dímelo. Vale. Vale. Tubería. Tío, esto es donde acabo de estar. Bueno, una de las cosas que me dice este lugar sobre el francotirador es que es una francotiradora. O un travesti. ¿Para qué? Deberías ver Porque ahí esto. pone Brent. Es la madriguera de francotirador más femenina que he visto nunca. ¿Y qué significa eso? No lo sé, es como muy delicada. Cosas de chicas, el nombre Brent escrito en la pared con letra cursi, y es sin duda el asesino que mejor huele del mundo. Escucha, Ah, a lo mejor es mándame su fotos churri, de todo su lo que novio. creas que pueda servir. Me pregunto quién será ese tal Brent. Ahí no puedo ayudarte.
serio? ¿Un asesino en serie que lee Jane Eyre? Sí, Jane Eyre es la versión femenina de El guardián entre el centeno. Vale, definitivamente es muy probable que pertenezca a una mujer. Pues claro. Ahora entiendo por qué has podido pensar que esos zapatos son de mujer. Deben de ser de la talla menos algo. ¿Hay algo más que pueda interesarnos? Estoy buscando. Creo que esto puede ser interesante. What the fuck? Eso debe ser Brent. Sí. Es poco probable, pero quizás si meto esto en la base de datos y busco referencias cruzadas con el nombre de Brent, Como a lo mola. mejor tenemos suerte. Pero ese poder mola ¿Sabes? un huevo, Si tío. tuviera humo y láseres, podría hacer un espectáculo de luces en nuestro salón. Eso sería darle un buen uso a tus poderes. Reggie me cae genial, tío. Es ¿Sabes, buenísimo. Ray? Estaba pensando en los sujetadores. Vale, para. En serio, para. Para ya. Creo que cuando encuentre a Augustin, primero con humo, y cuando la tenga contra las cuerdas, ¡zas! Paso al espectáculo con láser. Siempre está bien tener un plan. Pero no te entiendo, Reggie. Ahora me apoyas. Tengo una coincidencia. Su nombre es Brent Walker. Lo arrestaron hace 2 años por un delito menor de drogas. Mira esto. Fue hallado muerto en un callejón 2 meses más tarde. Causa de la muerte, herida profunda en el pecho de origen desconocido. Te envío la dirección. Definitivamente nuestra chica tiene algo contra los narcotraficantes. Desde luego eso parece. Aunque es raro. Si solo está matando a narcotraficantes, ¿por qué en los informativos dicen que escoge a sus víctimas arbitrariamente? Como si pudiera ser cualquiera. ¿Y qué? ¿Crees que al DUP le interesaría que la gente supiera que las muertes no son arbitrarias? ¿Que si no eres narcotraficante estás a salvo? Haría descender el nivel de pánico. Sí. Entonces, ¿estás diciendo que el DUP está intentando asustar a la gente? Su trabajo es controlar el pánico. No, no está intentando asustar a la gente. Está intentando poner a la gente en contra de los conductores. Bueno, yo soy malo, no tengo excusa, ¿no? Pero... Entras en zona mala, otra zona, tío. ¡Cago en la puta! Bueno, pues nada. Buah, tío, es que quiero ese poder. Me la chupa, o sea... Voy a hacer la misión principal. Ya haré eso. Pero ese fragmento me llama. No sé, había un fragmento por ahí. Bueno, ya no lo veo. Bueno, pues nada. Cojo este. LOL, uno de esos. ¿Dónde estás? Perra. Ahí. Chuparla. Los odio, tío, a esos. Dan puto sida. Muy bien. ¡Yo os salvaré! Tranquilos, chicos. Ahora os salvo, Espera, ahora bajo. Mola ser malo. Mola demasiado. Estoy en el callejón, pero hay matones armados hasta los dientes. Será un negocio de drogas. No. Siento cargarte toda la responsabilidad. Pero No. todo buen ciudadano debe actuar si es Vende testigo drogas. de un Son delito. buenas. No he dicho que los mates. Solo sé un poco brusco. Asústalos un poco y destruye su alijo. Pues no. Lo siento, Reggie, pero no. ¿Que hay que entrar ahí dentro o qué? Vamos a... Tengo que cargarme a Delsin, he esto. oído disparos. ¿Los has matado? Yo solo intentaba ser un buen ciudadano, pero ellos intentaban ser buenos criminales. Vale, su hijo es este, ¿no?
Si no me lo cargo... Investiga la escena del crimen. No está de más. La puerta de salida al callejón está cerrada. Eso no te detuvo en la fábrica de conservas. Dios. Mm. No, 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 no. Ah, vale, joder. Ay, qué retraso. LOL. Reg, deberías ver esto. Bren, tío. bren, bren, Speedy bren, bren, Gonzala bren, es una bren, cafetera. bren, bren, bren. Y es buena de cojones. Sí, LOL. bueno, no olvides que es una asesina, ¿vale? Además, Ese buena es de Brent. cojones. Ha preparado un altar. Ah, vale, él ha muerto. Pues es bastante conmovedor. Sí, bueno, tanto en el buen sentido como en el malo. La droga lo mató. Por eso debo odiar a los narcotraficantes, tío. No debería dejarse las velas encendidas. Tienes que reconocer que el vórtice es muy cutre. Sí. Pues quién me diera hacer ese vórtice, ¿sabes? Y aquí lo más destacado de la visita. Vale, está como una auténtica chota. La chica para a comprar comida para llevar y se sienta aquí, junto al Brent de Neón, para contarle qué tal le ha ido el día, mientras se come una crema de marisco. Oye, hay un Olaf en Alscan Way. Se supone que tiene uno de los carteles de neón más grandes de la ciudad. Si tuviera poderes de neón y me apasionara la crema de marisco, allí estaría. Voy para Sí. allá. O sea que lo que tiene son poderes de neón. Neón. ¿Y qué absorbes? ¿Neón? ¿O qué cojones? Mejoras. Ah, las tengo todas. Oh, misión secundaria de Cole. A ver. Vale, se ha salido de zona. Ya haré esto. Quiero hacer esto primero, tío. Espera, ¿puedo viajar rápido? Perdón. ¿Puedo viajar rápido? No, no puedo. Pues nada. A la misión principal. Una mierda me pongo a hacer horas secundarias, tío. Esto está demasiado interesante. Dar, hijo puta. Puto manco de mierda. ¿Qué coño dices, tío? En plan hater ahí. Qué bueno, tú. Veo Olaf y busca a Fletch. Firme nuestra petición para acabar con la droga en las calles. Si no hacemos algo con este veneno, nuestros jóvenes acabarán como Fetch Walker. ¿Fetch Walker? Su cuerpo lo han corrompido. Debería llamar a la policía. La han convertido en una bioterrorista. Eres un Necesitamos su fracasado que ayuda para conoce un mantener truco. nuestras calles limpias de esa escoria. ¡Es uno de ellos! ¡Corred! ¡Corred! Tenlo por seguro, ni nada. Sigue siendo un país libre, Delsin. Reg, no sabía que estabas ahí. ¿Te he llamado sin querer? La gente tiene derecho a expresar su opinión sin que la ataquen. Ha sido en defensa propia, tío. Tenían carteles y panfletos. Ahora que lo pienso, levantarás menos sospechas si te quedas junto al cartel de neón del restaurante, ¿vale? Con toda seguridad ella recargará allí sus poderes y no querrás delatarte metiéndote en estúpidas peleas en plena acera. Empezaron ellos. Solo ve. Solo necesito un sitio para esconderme. Bueno, Esconderse. me vale. Vigilancia al estilo indigente.
Oh, tío, eso huele genial. Ah, ¿por qué no les pillaría algo de efectivo a esos traficantes? Dinero, ¿por qué me odias? Dinero, sé mi amigo. Ven a mí, estrechemos lazos. No pasa nada. No. Dios. LOL. LOL. Otra vez no. Como la última Lo vez. está haciendo Delsin, solo esto, concéntrate. Oh, no. No te vas a escapar. Ya estoy metido. A la velocidad de la LOL. luz. ¡Déjame en paz! ¿Cómo mola, tío? ¿Puedes correr por las paredes? LOL. LOL. Tiene que ser una broma. Está OP. Lo malo es que no puedes correr todo el rato, tío. ¡Les he dado su merecido! Vale, por las paredes sí. Por las paredes corres. ¡Vamos, todo el rato. Delsin! ¡Recupérate! ¡Solo necesito unos días más! Es muy lo perdí. rápida. What? A ver. Sí, aquí. Vale, por aquí. Tengo que acabar lo que he venido a hacer. ¡Déjame en paz! Joder, yo no tengo ese rayo, tío. ¿Qué es por para arriba? Sí. ¡No, no! Vaya con la señorita. Vas a tener que calmarte. Relájate. ¡No voy a volver a ese lugar! Pues para estar tan cagada sí que la debe tratar bien la pelirroja, ¿eh? Ha sido genial. Vale, puedo pegarle. Absorbe carteles luminosos para debilitar a Fetch. LOL. No. ¿No? Cago en la puta, tío. Vale, ahí. Me curo tranquilamente. LOL, tengo que absorber todos. Buenas noticias, Uno. menos fuerza para ella. Malas noticias, no soy muy nocturno. A ver, por detrás. ¡Cabronazo de Me mola, tío. Bueno, a lo mejor si dejaras de intentar matarme, podríamos perdonarle la vida al rótulo de la cerveza. Joder. ¡No pienso volver! Ya no soy una blandengue. ¡Ya no!
Joder, deja de... ¿Me oyes? ¡No estoy con Augustin! Eres uno de sus malditos robots. ¿Cuántas veces...? Espera, ¿de verdad hay robots? Solo quiero un poco de tu poder. Vale, quedan ¿Eso dos. es todo? ¡Déjame en paz! Mola un huevo como la absorbe, tío. ¡No! ¡No! Vale, ahí. Listo. Vamos, poderes, sé que estáis ahí. Sorprendedme. Vale, ya tengo No el radio. pienso usar esto a base de 10. Mola. ¡Déjame en paz! ¡No pienso volver! Va a matar, tío. Vale. Corre lo que quieras, pero no podrás esconderte. ¿Dónde demonios estás? ¡No! Es como una espada, tío. Ahí no es la cadena. La pone recta, tío. Mola un huevo. Venga. Tío. Ajá. Chica lista. Joder, es que cada vez que me acerco hace como esa mierda de campo de fuerza y no le doy toque pegado a melee. Hostia. Vale, solo la puedo matar disparando. Pero tiene poquita vida. A ver. Ahí. Te oigo respirar. Espera, ¿soy yo? ¿Ves? Cada vez que me pongo a melee con ella, tío, hace esa mierda. Pero... Cago en la... Muere, hostia. De pequeña nunca pensé que me tocaría a mí, que sería uno de ellos. Mis poderes me pillaron de sorpresa. Mis padres me entregaron. Sabían lo que el gobierno le haría a la gente como yo y aún así lo hicieron. Hijos de puta. No sabía qué hacer. Pero mi hermano Brent cogió nuestros abrigos y huimos. Ah, eres su hermano. Lo Vale, pasamos vale, muy vale. mal en la calle, yendo de ciudad en ciudad, sin lujos ni comodidades. Hasta que conocimos a unos traficantes y nos engancharon. Las drogas eran el paraíso. Pero fuimos queriendo más y más. Los momentos de abstinencia eran una pesadilla. Siempre buscando una dosis. Y cuando pierdes un alijo, lo que piensas es que alguien te lo ha robado. Las drogas, los traficantes te hacen hacer cosas que... No. Mató a su hermano. Oh, Dios, Brent, yo... No podía abandonarlo, el gobierno me pilló. Pero no era una cárcel al uso. Me entrenaron para disparar y me enseñaron a matar. Así que el día del accidente utilicé mis habilidades para escapar. Tenía lo necesario para arreglar las cosas. Brent, te prometo que grabaré tu nombre a fuego en el pecho de todo traficante que encuentre. Nadie más sufrirá como nosotros. No, hermano. Nadie más. Por eso mata traficantes. Pobriña. Delcy, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Ah, lo hiciste bien. Buen trabajo, compañero. Venga, levanta. Arriba. Oh, bien hecho.
Buen trabajo. Sé dónde poner a la escoria como esta. En algún sitio donde Agustín no pueda encontrarla y donde no le haga daño a nadie. No. Solo mata a traficantes de drogas, tío. ¿Mata? Delsin, asesina a traficantes de drogas. ¿Qué crees que le hago yo al DUP? Lo que tienes que hacer es salvar a los Akomish. No, tío, ya queda libre. No, ni hablar, colega. Mira, solo porque sufráis la misma desgracia, no don, sino desgracia, no significa que vayamos a recoger cada trozo de basura que encontremos. Nunca te abandonaré, ¿vale? Jamás. A esta la pienso encerrar. Vale. Redimir a Fetch. Enseña el autocontrol colaborando en el desmantelamiento del narcotráfico en Seattle. Lo siento, Reggie. Soy malote. Corromper a Fetch. Conviértela en una asesina sin compasión y lánzala contra los activistas anticonductores. Debe estar bien esto. Buah, me gustaría hacer la otra, pero bueno, en fin. Soy malote, así que... es lo que hay. Cuando se trata de conductores, es cosa mía. Ni tuya, ni nuestra. Mía. ¿En serio? Así que el señor Malote despreocupado por fin quiere responsabilizarse de algo. ¿Y de qué, eh? ¿De una bioterrorista sanguinaria? Te quiero, Rey. No hagas que te parta esa bonita nariz. Está bien. Cuando se cargue mañana el padre de alguien, o a la madre el día siguiente, tú serás el que lo haya permitido. Se le pasará. Sí. Hablemos. Sí. A ver. Toma ya. Vale, pero es que, claro, aún no tengo... Ahora tengo que absorber las cajitas estas, los relés de núcleo, para desbloquear los poderes. Supongo que tendrá su propia ulti y todo eso. Esto mola un huevo, tío. Es la pollísima. Lo malo es que no lo puedo hacer todo el rato, tío. Si pudiera hacerlo todo el rato sería la hostia. Rollo Saints Row 4. Bueno, en fin. Reg, perdona. Oh, mira eso. ¿Ha terminado la reunión del club de conductores? Solo quería hablar con ella para ver si podía ayudarnos, ¿vale? No te irás a poner ahora en plan Reggie llorón, ¿no? Sabes que no lo soporto. Alguien así no debería poder ir libremente por la calle. ¿Olvidas quién más es alguien así? Tú eres diferente. Nunca. Sí, lo sé, soy tu hermano. Y tu hermano te pide ayuda para intentar seguir con vida. Qué bonito, Y tío. si no lo haces por mí, hazlo por la tribu. Vale, ¿qué necesitas? Gracias. Necesito ver qué más puede hacer este poder. Y te necesito para encontrar los relés de núcleo. Ya, te lo he enviado. Por la tribu y por ti. Gracias. Ya te diré qué consigo. No quiero saber qué consigues. Adiós, Reggie llorón. Bueno, chicos, creo que lo ¿sabes dejaremos las cajas aquí. brillantes que el DUP puso por la ciudad? Sí, las he visto. Creo que las usan para rastrearnos. Pues creo que he descubierto un modo de usarlas para conseguir más poderes. Voy a probar con el poder de neón que acabas de darme. ¿Darte? Y pensé que igual querías venir para enseñarme un poco cómo va. Ya he cumplido mi cuota de traficante diaria, así que, ¿por qué no? Esa es mi chica. Que te den. Se supone que hay una de esas cosas en Second y Main. Sí, lo he visto antes. Nos vemos allí. Lol, podría pasarme así todo el día. En fin.
Se me hizo un poco largo el vídeo, lo siento. Pues nada, gracias por quedaros hasta el final del vídeo y mañana más y mejor. Hasta el siguiente vídeo.